Hola, buenas noches, bienvenidos todos al taller de las emociones, cómo afectan nuestro cuerpo y cómo sanarlas. Me presento, luego voy a darle el pase a mi colega para que ella se presente. El taller va a constar de 2 partes y finalmente vamos a hacer una ronda de preguntas. Bueno, mi nombre es Paula Neff, algunos de ustedes ya me conocen, soy psicóloga clínica, magíster en constructivismo y construccionismo social, especialista en terapia breve, ericksoniana, en hipnoterapia, docente y diplomada en terapia de pareja. Actualmente trabajo como psicóloga clínica en la clínica Tabancura y telemedicina. Y bueno, la idea de este taller es trabajar nuestras emociones y cómo éstas nos afectan nuestro cuerpo. Vamos a comenzar. Pero antes me gustaría que Yuli se pudiera presentar para todos ustedes. Hola, muy buenas tardes. Soy Yulén Sánchez, soy terapeuta RAI. Esta es una técnica de sanación oriental. Fusiona distintas sabidurías provenientes de Oriente, tanto de la India como de China. Y soy terapeuta de manos para sanar. Es un aspecto que maneja la sintergética, que es una medicina que integra a la medicina visiones de la acupuntura y del Ayurveda. Actualmente, desde el ámbito de la terapia, me desempeño como parte del equipo de medicinas complementarias del Hospital Sotero del Río. Paralelamente, soy arquitecta, soy editora especializada en publicaciones de arquitectura, de diseño y de arte, y soy profesora universitaria de pregrado y posgrado en 2 universitarias de la región metropolitana. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Yuli. Bueno, vamos a comenzar la primera parte, cómo nos afectan nuestras emociones, y para ello vamos a, un momentito, vamos a hablar qué son las emociones. Bueno, primero que nada, la definición de emoción que a mí más me gusta es la siguiente. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan intentos de adaptación al medio. Básicamente lo que hace nuestro cerebro es modificar nuestras cogniciones, nuestras reacciones fisiológicas e impulsar una conducta que nos ayude a sobrevivir. Los seres humanos venimos de fábrica con un repertorio de emociones muy diverso. Y nuestro comportamiento, aunque creemos muchas veces que es racional, es mucho más emocional de lo que creemos. Por lo tanto, las emociones nos ayudan a seguir con nuestra vida, pero también modulan nuestras reacciones sociales. Por ejemplo, mediante las expresiones faciales de nuestras emociones, podemos reconocer a una persona triste independientemente de que hablemos su idioma o no. Simplemente con la comunicación no verbal podemos inferir cómo esa persona se siente. Según una clasificación de Plutchik, de que hay varias emociones, entre ellas el amor, en fin. Dentro de las emociones encontramos las emociones primarias. Las primarias son la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la aceptación, rechazo, anticipación y sorpresa. La combinación de estas emociones darían lugar al segundo grupo, que son las emociones complejas, como el amor, la sumisión, el sobrecogimiento, la decepción, el remordimiento, el desprecio, la agresión y el optimismo. A veces nos cuesta mucho poder identificar una de otra. Según Reeve, la emoción consta de 4 grandes dimensiones. La primera dimensión es la fisiológica,
y la fisiológica se refiere a la preparación física para la adaptación del ambiente, es decir, cómo nos preparamos frente a una situación dada. Por ejemplo, ante la presencia de un depredador, la frecuencia cardíaca nos sube, la sangre se distribuye por la musculatura periférica, la respiración es más rápida y las pupilas se dilatan. Todos los mecanismos están dirigidos a salvar la vida. La subjetiva es referida a pensamientos, sentimientos o imágenes. Es el significado subjetivo que le otorgamos a la emoción. Por ejemplo, la activación fisiológica de una persona en una montaña rusa será muy similar a la de otra a punto de caer por un precipicio, pero el significado que esa persona le dé a esas distintas situaciones es muy diferente. Por ejemplo, una persona lo puede sentir de una manera agradable, otra tremendamente desagradable. Luego, otra de esta dimensión es la dimensión expresiva, y se refiere a los gestos faciales y corporales dirigidos a la comunicación social de la emoción. La expresión facial, por ejemplo, de la tristeza, sirve para reclamar la ayuda de nuestro entorno social. Es probable que ofrezcamos nuestra ayuda ante una expresión facial triste de un ser querido, por ejemplo. Y la última dimensión es la funcional. Las emociones surgen como respuestas a acontecimientos vitales, aunque también pueden ser generados por pensamientos o imágenes. Nos ayudan a modular nuestra conducta y en ciertas intensidad y frecuencia y duración son adaptativas. Si vamos tranquilamente, por ejemplo, cruzando un paso de cebra y vemos que se abalanza sobre nosotros un autobús, surgirá una emoción de miedo que nos preparará para esa situación. Por lo tanto, aquí hay un cuadro que identifica alguna de las emociones y lo quise subdividir poniendo la emoción, el elemento suscitador de la emoción, la función respecto a esa misma y la función respecto a los demás. En el caso, por ejemplo, cuando sentimos rabia o ira, el elemento suscitador de esa ira es la frustración de objetivos. La función respecto a uno mismo es eliminar el obstáculo o fuente de la frustración. Y la función respecto a los demás es prevenir posibles ataques o agresión relacional al objetivo. En el ejemplo de la tristeza, por ejemplo, el elemento que suscita la tristeza es la pérdida de un objeto valorado, la falta de eficacia que tenemos en una situación dada, por ejemplo en el trabajo. La función respecto a uno mismo sería reducir la actividad de prevenimiento en un posible trauma posterior, conservar la energía. Y la función respecto a los demás sería suscitar compasión y empatía. En el caso del miedo, se refiere a la percepción del peligro. La función respecto a uno mismo sería identificar la amenaza que nos provoca, el ataque, la huida, por ejemplo. Y la función respecto a los demás sería indicar la sumisión y prevenir ataques. Hay otras emociones también, por ejemplo, como el desprecio, como la vergüenza, la timidez, la culpa y el asco. En el caso del desprecio, sería la percepción de la superioridad. La función respecto a uno mismo sería organizar, promover la posición social o dominancia. Y la función respecto a los demás indica la dominancia sobre otros. En el caso de la vergüenza o timidez, se refiere a la conciencia del ser observado, proteger posibles violaciones a la intimidad, y la función respecto a los demás sería indicar la necesidad de intimidad. En el caso de la culpa, el elemento suscitador de la culpa es el reconocimiento de haber hecho algo mal cuando el escape no es posible. La función respecto a uno mismo sería dar lugar a los intentos de reparación. Y la función respecto a los demás sería producir posturas sumisas que reduzcan la posibilidad de un ataque. En el caso del asco, es la percepción de sustancias o individuos peligrosos, repeler cosas nocivas.
Por lo tanto, también podemos decir que la función de la emoción, según Reeve, tiene efectos. Por ejemplo, la función es adaptativa, es social y es motivacional. En el caso de las adaptativas, preparan al organismo para la acción. En el caso de la función social, comunica nuestro estado emocional a los demás. Y en el caso de la función motivacional, mueven la acción. Es decir, tenemos funciones y efectos: adaptativa, social y motivacional, preparar a la acción, comunicar un estado emocional y movernos hacia un lugar o a la acción. Luego tenemos triple sistema de respuesta de las emociones. Todas las emociones tienen un triple sistema de respuesta. Es decir, hay tres ejes fundamentales en los que se dan estos cambios cuando aparece un estado emocional. Los tres ejes en los que se pueden descomponer un estado emocional no varían dependiendo de la emoción que estemos sintiendo. Tristeza, miedo, es decir, no varían dependiendo de eso. En el sistema de respuestas, por ejemplo, cognitivo, se refiere a todas las respuestas cognitivas que damos cuando nos encontramos activados emocionalmente. No solamente los pensamientos o imágenes, sino también los procesos atencionales y de memoria. Y hay tres tipos de sesgos cognitivos. Y estos sesgos de pensamiento o distorsiones cognitivas, que muchos llaman, los sesgos de atención y los sesgos de memoria. Es decir, yo puedo sentir una emoción a través de una memoria nenéptica que yo puedo tener. Es decir, por ejemplo, puedo percibir el miedo de situaciones anteriores que yo haya vivido. Por lo tanto, es bien importante esto que se produce muchas veces la distorsión cognitiva, porque muchas personas están percibiendo, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito o de velocidad, muchas veces pueden percibir la velocidad más allá de la que está realmente sucediendo, debido a que eso queda en una memoria nenéptica y traumática en la persona. Por eso que las respuestas cognitivas son diferentes en cada persona y va a depender de la emoción vivida y el significado que ella le dé. Los primeros surgen ante la imposibilidad de valorar todas las variables de una situación. Por ello, el cerebro economiza las respuestas y toma determinados atajos. Tenemos que tener en cuenta que los estados emocionales aparecen ante situaciones que suelen requerir una rápida respuesta. Y hay tres tipos de sesgos cognitivos, y los sesgos de pensamiento o distorsiones cognitivas, como les comentaba, los sesgos de atención y los sesgos de memoria. Los primeros surgen ante la imposibilidad de valorar todas las variables de una situación. Por ello, el cerebro economiza la respuesta y toma determinados atajos. Debemos tener en cuenta que los estados emocionales aparecen ante situaciones que suelen requerir una rápida respuesta. Los sesgos atencionales nos hacen dirigir nuestra atención hacia lo que en ese momento es lo más importante. Por ejemplo, ¿te imaginas que hubiese un león frente tuyo en la habitación y siguieses leyendo tan tranquilo? No podrías hacerlo. Por lo tanto, los sesgos de memoria nos ayudan a buscar situaciones similares a las que estamos experimentando para encontrar situaciones parecidas en las que salimos exitosos. Es decir, de alguna manera, nuestra memoria siempre va a buscar la adaptabilidad. También la adaptabilidad puede ser un sesgo negativo, es decir, nos podemos quedar atrapados en estados de sufrimiento y perpetuar el miedo o perpetuar sentimientos o emociones que de alguna manera no hemos procesado o han quedado ahí en nuestra memoria. Y, por supuesto, se produce la distorsión cognitiva. El sistema de respuesta fisiológico
se refiere a todos los cambios de nivel corporal que se producen durante un estado emocional. Estos cambios nos ayudan a dar una respuesta adaptativa frente a una situación dada. Pueden haber cambios, por ejemplo, aumento cardíaco, el nivel de la respiración aumenta, la tensión muscular, el nivel de sudoración. Todas estas modificaciones corporales nos ayudan a sobrevivir, es decir, nuestras emociones son adaptativas y nos están regulando. Por lo tanto, el sistema de respuestas emocionales que tenemos se refiere a todas aquellas acciones impulsadas por la emoción. Cada una de ellas, como ya hemos visto, nos empuja a actuar de una determinada manera. Por ejemplo, en el caso de la alegría, tenderemos a acercarnos a los estímulos que generan este estado emocional. En el caso de la tristeza, nos empujará hacia la inactividad. En el caso del miedo, a la evitación o a la huida. Y en el caso de la ira, a la agresión, y en el caso del asco, a la repulsión y la evitación de determinados estímulos. Es decir, cada emoción tiene una respuesta. Y a veces se produce una distorsión, muchas veces, en una y otra emoción. Tipos de emociones. En general, se han descrito en la literatura científica diferentes tipos de emociones. Las clasificaciones que se hacen dependerán del objeto de estudio. En algunos casos se discrimina entre emociones positivas y emociones negativas, dependiendo del placer que experimenta el sujeto al entrar en un determinado estado emocional. En otras ocasiones se clasifican en función de la activación aurosal que producen determinados estados emocionales. También se ha descrito emociones primarias y emociones secundarias, dependiendo del momento de la aparición de la emoción. Por ejemplo, una emoción primaria ante la posibilidad de ser atropellado por un coche podría ser el miedo. Una emoción secundaria, en este caso, sería una emoción que surge precisamente ante ese miedo. Por ejemplo, podríamos sentir ansiedad al notar el corazón latiendo rápido después de haber conseguido escapar ileso del posible atropello. Aquí hay varias, está clasificado emociones primarias, emociones secundarias, el tipo de emociones y emociones sociales. Miedo, ira, tristeza, sorpresa, hay una clasificación. Si en algún minuto alguien quiere este dibujo, no hay ningún problema, este Power se los puedo entregar. Luego, desde el equilibrio mental, que eso es lo que buscamos, nos gusta especialmente empezar a educar estas emociones desde las emociones básicas. Son las más sencillas y están presentes en la mayoría, por no decir en todas las culturas alrededor del mundo. La alegría, el miedo, el asco, la ira, la tristeza, que ya he dicho, todas ellas surgen ante antecedentes determinados y cumplen una función determinada y adaptativa. Es decir, nos ayudan a... ¿Sí? Perdón, Paula, tú estás mostrando una proyección ahora. Yo no la veo, no sé si los demás. ¿Tú estás compartiendo una proyección? Sí, yo estoy compartiendo la pantalla. Sí, sin problemas. ¿Todos? ¿Sí? Sí, ¿Los demás la ven? sí. Ah, ya. Ya, entonces el problema es mío, perdona. Gracias. No te preocupes, ojalá que puedas, y si no la puedes ver, después me puedes escribir y te la puedo enviar. No hay problema. Ya, muchas gracias, Paula. Perdón por la interrupción. No te preocupes. Bueno, voy a volver, desde el equilibrio mental nos gusta especialmente empezar a educar nuestras emociones desde las emociones básicas, y son las más sencillas que ya las he presentado, como la alegría, el miedo, el asco, la ira, la tristeza. Todas ellas surgen ante antecedentes determinados y cumplen una función adaptativa, es decir, nos ayudan a gestionar nuestra vida y un entorno de manera más eficaz.
Vamos a hablar de cada una de ellas, o las más importantes. Por ejemplo, en el caso de la alegría es una emoción que surge cuando percibimos que todo nos va bien. Es la manera que tiene el cuerpo de indicarnos que sigamos así. Se trata de una emoción cómoda, de sentir, y en general no la evitamos. Precisamente es una de las razones por las cuales no nos quedamos enganchados en ella. Las variables que a mi juicio más influyen en esta emoción son tener una vida activa, hacer ejercicio físico a menudo, disponer de una amplia red de contactos sociales de calidad. El miedo, otra emoción importante, surge ante la percepción de peligro. Nos ayuda a modificar nuestra atención hacia el elemento que evaluamos como peligroso y nos activa fisiológicamente para luchar o para huir. De hecho, esta emoción ha sido una de las emociones que se ha dado mucho durante este año, mucho miedo. Durante miles de años, esta emoción nos ha ayudado a evitar y a escapar de peligros potenciales. Por eso se trata de una emoción tan útil, porque nos mantiene alertos y nos mantiene vivos. La tristeza, esta emoción siempre surge ante la percepción de una pérdida o la percepción de poca eficacia. ¿Ya? Cuando sentimos que algo no nos va bien, o cuando perdemos un trabajo, o cuando perdemos a un ser querido, en fin. La función principal de la tristeza es ayudarnos a procesar la pérdida y nos ayuda a inhibir todas las actividades que no tengan que ver con este procesamiento. Por ello, cuando estamos tristes, sentimos pocas ganas de realizar ninguna actividad. A su vez, tiene un componente también social, puesto que genera empatía en nuestros iguales. Cuando vemos a alguien que parece triste, sentimos un impulso por echar una mano a esa persona, por ayudarla. Por ello, durante muchos años, la tristeza nos ha ayudado también a gestionar situaciones difíciles y a cohesionar los grupos sociales a los que pertenecíamos. De hecho, se ha visto mucho en esta pandemia cómo la gente de alguna manera se ha apoyado en situaciones donde ha vivido la tristeza o la muerte de un ser querido. La ira, otra emoción también importante, surge cuando percibimos frustración, cuando nuestros objetivos no son logrados, o frente a una injusticia, o frente a una agresión. Esta emoción nos empuja a restablecer la justicia, en general la activación fisiológica y los cambios en las cogniciones nos empujan a luchar. No siempre de manera violenta. Podemos gestionar esta emoción para que actúe como motor a emprender determinadas acciones no violentas, a luchar por un ideal o por algo que sea equitativamente justo para nosotros. Además, también tiene una función social que ayuda a establecer jerarquía dentro de los grupos sociales. El asco, esta emoción surge ante sustancias o personas que percibimos como peligrosas. La función principal de esta emoción es alejarnos del estímulo que nos provoca. Por ejemplo, si te das cuenta, todas las emociones tienen una función adaptativa, por lo que el concepto de emoción tóxica no tiene sentido, ninguno desde la perspectiva científica y de la psicología de las emociones. Es decir, todas las emociones son funcionales y nos están regulando. Quise hablar un poco de la inteligencia emocional, que se ha hablado mucho de este concepto, y creo que es bien importante mencionarlo. El concepto de inteligencia emocional fue escrito y desarrollado por Solveig y Moyer a finales de los 80 aproximado, y la definición que dan estos autores es la siguiente. La inteligencia emocional
es la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y conductas. Aquí puse una frase de Coleman que habla que en un sentido muy real todos tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Estamos divididos entre una mente emocional y una mente racional. Las emociones, yo trabajo mucho con DBT y por lo tanto explico un poco a mis pacientes que nosotros estamos subdivididos en estas dos mentes, una mente que piensa y una mente que siente. Pero cuando una de estas dos mentes se desborda, obviamente que lo pasamos pésimo, es decir, cuando estamos sintiendo mucho o cuando estamos pensando mucho. El ideal es equilibrar y llegar a un equilibrio y llegar a lo que llamamos la mente sabia, es decir, sentir nuestras emociones y cuestionar nuestra razón. La percepción de las emociones es la capacidad para identificar estados emocionales propios y ajenos. Es bien importante esto porque también al trabajar yo con regulación emocional, con terapia dialéctica conductual, con DBT, intento de alguna manera que las personas tengan conciencia sobre qué emociones están percibiendo y qué están sintiendo. Muchas veces no logran identificar cuál es la emoción que sienten. O a veces se sienten súper desdibujados, es decir, están percibiendo una emoción y están actuando con otra emoción. Muchas veces estamos sintiendo, por ejemplo, pena, pero mostramos rabia, es decir, no hacemos un proceso de la emoción, nos saltamos de una a otra. Por eso que es muy importante este tema de la inteligencia emocional y de saber qué estamos percibiendo, y para eso es importante la percepción, la meditación y la observación de nosotros mismos. Bueno, es la capacidad para identificar estados emocionales propios y ajenos. Es la capacidad que se traduce en la posibilidad de inferir las emociones que hay detrás de un poema o de una película. La capacidad de encontrar el estado emocional de un amigo cuando nos cuenta un problema, o la capacidad para percibir en nuestro cuerpo un estado emocional determinado. Facilitación emocional del pensamiento. Esta es la capacidad para entender que nuestros estados emocionales influyen en nuestro pensamiento. Es decir, lo que yo pienso, de alguna manera lo siento. Por eso que es muy importante el tema de la verbalización y de lo que me digo a mí mismo, porque definitivamente lo que me digo es lo que de alguna manera siento o de alguna manera lo hago realidad. El ser humano no es objetivo en la forma en la que percibe el mundo. Esta rama de la inteligencia emocional nos ayuda a entender que estamos más influenciados de lo que creemos a nivel cognitivo por nuestras emociones. Por lo tanto, la comprensión emocional es la capacidad para interpretar nuestros estados emocionales. Es decir, entender por qué surgen nuestros estados emocionales, qué función adaptativa están cumpliendo estas emociones y qué nos piden hacer. Tenemos que tener en cuenta, como hemos visto en apartados anteriores, que todos los estados emocionales tienen una función adaptativa. Es decir, que nos ayudan a adaptarnos, a regularnos en nuestro entorno. La comprensión emocional nos ayuda a discriminar si la emoción que estamos sintiendo es útil o por lo contrario, no lo es. De hecho, a veces nos podemos atrapar en una emoción dolorosa o podemos salir de ahí a una emoción placentera. Por eso que es importante tener conciencia sobre qué estamos sintiendo y la interpretación y el significado que le damos a nuestras emociones. ¿Y dónde la estamos sintiendo? Porque cuando uno tiene una emoción y sabe el nombre de su emoción, puede llegar a saber cuál es la intensidad de la emoción, el evento que gatilla la emoción, la interpretación que le doy, la sensación corporal,
generalmente tengo una postura, un gesto, me demanda hacer algo, a veces no es lo que hago, y tiene un efecto secundario y cumple una función. Cuando logramos poder entender y hacer el análisis de la conciencia emocional, de cómo estamos actuando, entonces cada vez estamos más observativos de nosotros mismos y podemos de alguna manera encontrar soluciones. Y no quedarnos pegados en esta mente racional o en esta mente emocional que nos atrapa con estas emociones a veces dolorosas que no podemos salir de ahí. Por lo tanto, la regulación emocional es fundamental y esta rama nos ayuda a comprender y a cambiar nuestros estados emocionales de una manera adaptativa. Después de haber percibido y haber comprendido la relación entre nuestra razón y las emociones y haber comprendido lo que nuestro cuerpo nos quiere decir, llega la hora de poner en marcha estrategias de regulación emocional que nos permitan reducir la intensidad, la frecuencia y la duración de los estados emocionales poco adaptativos e incrementar los estados emocionales adaptativos. Es decir, nosotros nos podemos quedar atrapados en una emoción dolorosa por días, por horas, por meses, inclusive por años. La paz mental no es la ausencia de conflicto en la vida, sino la capacidad de lidiar con ello. Es decir, no existen emociones ni buenas ni malas, son emociones. Lo importante es saber que las emociones son adaptativas y que necesitamos entender y comprender qué es lo que estamos sintiendo, y para eso hay que trabajar en ello. En general, no tenemos acceso desde ninguna institución de la cual se nos proporcione educación emocional. Somos nosotros solos, nosotros mismos, los que tenemos que poner tiempo y esfuerzo en aprender a gestionar nuestras propias emociones. La realidad es que muchas personas tienen serios problemas para gestionar sus emociones. Desde problemas para expresar las emociones, es decir, poner en palabras lo que está sintiendo, lo que está sucediendo en nuestro mundo interior, poner en marcha estrategias de regulación emocional adaptativa. Controlar las emociones. ¿Cómo controlar las emociones? Esto es el peor error, digamos, que podemos cometer para alcanzar un estado de equilibrio emocional y mental. Es precisamente intentar controlar o reprimir las emociones es equívoco. Hemos aprendido durante muchos años o a lo largo de nuestra vida que hay emociones indeseables, que no está bien experimentar, pero nada más lejos de la realidad puede ser esto. Como ya hemos visto, todas las emociones son necesarias y cumplen una función. La clave es aprender a descifrar el lenguaje emocional que tiene nuestro cuerpo, para de esta forma poner a nuestra disposición las emociones y no al revés. Equilibrio mental. Desde el equilibrio mental apostamos por aquellas que han demostrado mayor eficacia científica, como son el mindfulness, la reestructuración cognitiva, la exposición en vivo e imaginación, la autoinstrucciones o la adquisición de habilidades sociales, por citar alguna de ellas. ¿Cómo se relacionan las emociones con nuestro cuerpo? Nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestra mente están relacionadas formando parte de un todo. El poder identificar cómo responde nuestro cuerpo a las diferentes emociones nos ayuda a poder liberarlas con más facilidad y a prevenir y evitar desde las molestias, contracturas, tensiones, hasta una úlcera en el estómago. Antes de comenzar, prueba a hacer lo siguiente: cierra los ojos, respira profundamente y recuerda una situación en la que te sentiste muy triste, en qué parte de tu cuerpo se reflejó esa tristeza. ¿Puedes volver a sentirla de nuevo localizada en el mismo lugar? Es posible que tengas la sensación de tener un nudo en la garganta y que también te resulte difícil respirar. Nuestro cuerpo, como parte integrante de nuestro ser, que es
localiza físicamente las emociones en diferentes lugares. Pasemos a ver algunos ejemplos claros de dónde y cómo se manifiestan las grandes familias emocionales. Ira. Cuando sentimos ira, sentimos tensión en las mandíbulas, una especie de fuego en el estómago, a la altura del plexo solar, al punto que se encuentra por debajo del pecho y justo encima del estómago. Nuestro pecho sube y baja con rapidez y nuestro rostro se congestiona, las extremidades también se tensan, listas para la acción. La aversión. Tenemos la sensación de que se nos encoge el estómago, avisándonos que lo que tenemos delante puede ser dañino para nuestro bienestar. Alegría. Nuestro corazón salta en el pecho, se irradia hacia las partes de nuestro cuerpo, parece como si nuestros miembros hormiguearan y tenemos una sensación cálida y chispeante. Miedo. Se nos encoge el estómago, el diafragma deja de funcionar libremente y se nos corta la respiración. Durante unos instantes nuestro cuerpo se queda paralizado y expectante. Tristeza. Sentimos dolor o presión en el pecho que puede extenderse por todos los costados hacia la espalda. Hay presión en la garganta, como si una mano la atenazara. Las extremidades se vuelven pesadas y todo nuestro cuerpo se enlentece. Sorpresa, nuestros ojos se abren y las pupilas se dilatan para tratar de recibir mejor el mundo exterior. Nuestra respiración se detiene momentáneamente y todo nuestro cuerpo permanece alerta y atento ante lo que está ocurriendo. Aquí hay un gráfico que muestra algunas de las partes de nuestro cuerpo en el cual nos vamos conectando, ¿ya? Y también la frecuencia energética que cada una de estas emociones se canaliza en nuestro cuerpo. Amor. Cuando sentimos amor, sentimos que nuestro pecho crece, se expande con algo tan grande que no puede contener, desear fervientemente, regalar, compartir, una corriente de serenidad, nos llega, placidez, en fin, en todo nuestro cuerpo. Cuando sentimos vergüenza, nuestro rostro se ruboriza, los vasos sanguíneos de nuestra piel se dilatan y de esta forma fluye más la sangre. Eso es lo que nos da el color rojo y el rostro cuando sentimos vergüenza. El cuerpo se contrae y la vergüenza es muy fuerte. Hasta a veces, muchas veces, queremos desaparecer. Tres cosas que podemos poner en práctica a diario para favorecer la conexión emocional. La primera es conocer gente, interactuar incluso y llegar a conectar emocionalmente es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos tener en nuestra vida. Por desgracia, no siempre sabemos cómo llegar a los demás o cómo conectar emocionalmente y seguir la relación. Y es que no todos tenemos ciertas habilidades que sin duda echamos mucho de menos. Es decir, importante interactuar con los demás para conectar con nuestras emociones. Otra cosa importante es sonreír más. Es la clave de cualquier asunto que requiere inteligencia emocional, pues el poder de una sonrisa es algo que mucha gente conoce, pero no pocos practican. De hecho, intentan pensar en una persona sonriendo, en un grupo de gente que no conoce, seguramente ya te sientes atraído por ella, él o ellos, solo por el hecho de estar sonriendo con naturalidad. Incluso puede que te contagie su sonrisa y sus emociones y te haga estar más cómodo. Es decir,
Otra forma de conectarnos es no solo estar con otros, sino que también sonreír. Por otra parte, el sonreír no solo está favoreciendo nuestro estado emocional, sino el de los demás. Puedes encontrar distintas formas de estar mejor contigo mismo, ya que simplemente con hacer un gesto estarás mejorando tu estado de humor y aumentando la predisposición a conectar emocionalmente con los demás y compartir. De hecho, existe la risoterapia, que es una técnica que se inventó en la India justamente para gente con mucha pobreza y mucha depresión. No tengas miedo a conversar. Hablar con los demás es un factor clave para conectar emocionalmente con otras personas. Sonreír puede ser un buen comienzo, pero si te quedas en la sonrisa no irás a ninguna parte. Tienes que comenzar a hablar. Puede que no sepas por dónde empezar o que te cueste un poco más abrirte. Pues bien, en principio te recomiendo que le preguntes algo a la otra persona, y es que no hay nada que le guste más a una persona que otro se interese por ella. Practicar la escucha activa puede ayudarnos a practicar la asertividad y sabrás cuáles son las emociones que experimentan los que están a tu lado y los que han llegado hasta ahí. Practica la escucha y sé comprensivo. Si lo piensas, no es tan difícil. Solo tienes que tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Si te da un poco de vergüenza, solo tienes que mirar a los desconocidos como si fueran amigos y comprender lo que dicen. Esto te puede ayudar a comportarte de forma más auténtica, de ser tú mismo y a poner y entablar conversaciones enriquecedoras bajo el entendimiento mutuo. Muéstrate tal como eres. Es muy importante ser como uno es. No tienes que hacer lo que hacen los demás para conectar. La sinceridad y el ser uno mismo es lo principal para comprender que las emociones tienen otras personas y puedes influir y dejarte llevar. El resto por lo que tú sientes y por lo que siente la otra persona, la comprensión. De eso se trata. Así que ahora ya sabes que la idea es mostrarte como eres y tratar en lo posible, obviamente que uno tiene que partir con las personas más cercanas, pero intentar conectar y desarrollar la habilidad emocional favorece también la inteligencia emocional. Bueno, hasta acá es la primera parte. No sé si quieren hacer una ronda de preguntas ahora o continuamos, Yuli, con tu segunda parte y hacemos la ronda de preguntas al final. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha? Sí, te escucho. ¿Yuli? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, qué bueno. Entonces, Yuli, me gustaría que tú pudieras ahora partir con la segunda parte del taller y luego hacer una ronda de preguntas. ¿Les parece al final? Perfecto. Ok. Continuamos con la segunda parte. Sí. Bueno, vamos a continuar esta parte un poco más bien experimentando estas sensaciones en el cuerpo. Ya nos nutrió lo suficiente Paula para darnos un panorama general. Ahora yo quisiera simplemente simplificar y acercarme a esta conversación a través de gráficos. Lo que estamos expresando a través de este dibujo que ven en pantalla es una mesa
en que tenemos un acercamiento muy simplificado de lo que es el ser. Lo hemos constituido a partir de 4 partes conformadas por alma, emoción, cuerpo y mente. 4 partes. Esta es una visión que tal vez Paula como psicóloga la va a encontrar incompleta, pero lo que yo quiero en el fondo es poder buscar herramientas simples y eficientes para que podamos poder tener un acercamiento a nuestras propias emociones. Entonces, este dibujo está dividido en 4 partes iguales. En realidad, nos invita a hacernos la pregunta, ¿cuál es la situación personal en la que nosotros estamos? ¿Cómo sería nuestro propio dibujo? ¿Nosotros somos más mente? ¿Somos más alma? ¿Somos más emoción? ¿Somos principalmente cuerpo? En realidad, esta síntesis es perfecta. Es cuando todas las partes son capaces de compartir la mesa, donde todo se transforma en una unidad, donde cada cual aporta su sabiduría, donde la integración nos permite estar en un estado de bienestar. El bienestar en el cuerpo lo podríamos comprender como la salud. El bienestar en la mente es la mente calma. Un bienestar en la emoción es serenidad. En el alma es presencia. Cuando el alma, la conciencia o la luz se ingresan a esta mesa, de alguna manera nos conectan también hacia este universo completo de amor y luz que implica la conciencia. Entonces, estas 4 partes integradas lo que hace es un todo manifestado, un ser completo dispuesto a vivir la mejor expresión que puede manifestar en la vida. Y cuando ese ser está completo, en realidad las tareas, las misiones son tanto más facilitadas. Este es el ser en equilibrio. Entonces, vamos, siguiente diapositiva, Paula. Es un gran desafío lograr sentarnos en esta mesa respetando cada una de las partes, integrándola y conociéndola. Acá implica un trabajo de automirada y de autogestión. Como decía Paula, no es controlar la emoción, es entrar en un gobierno de la emoción. Y para eso podemos encontrar algunas herramientas simples. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una de las propuestas que vamos a establecer acá, que vamos a ofrecer, es un pranayama, que es un ejercicio de respiración que proviene del yoga y que se llama respiración lenta y profunda. Esto es muy simple de hacer y me encantaría que la pudiéramos practicar. Se trata de una respiración que vamos a hacer en alrededor de 6 minutos, donde vamos a entrar en un estado inicial y vamos a modificar nuestra frecuencia. Vamos a entrar a un espacio de más conexión con nosotros y por tanto de acercamiento, de más conciencia, de poner más atención en lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Desde el cuerpo, una respiración lenta y profunda genera una serie de beneficios. Por ejemplo, respirando lento y profundo se reduce la carga del trabajo del corazón. También disminuye la tensión sanguínea. Se aumenta la presencia de oxígeno en la sangre y se dilatan, por tanto, estos vasos sanguíneos, logrando que el humano está sometido a algún proceso de peligro, de amenaza, su corazón naturalmente se agita. Y por tanto empezamos a latir. Estoy con problemas de conexión, ¿no? ¿Se escucha? Sí se escucha. El corazón se agita entonces y la respiración se hace corta. De manera que cuando estamos sometidos a una volvemos a decir la célula que está todo en orden. Entonces esta es una respiración súper simple
pero que trae grandes, grandes beneficios. Calma la mente y nos armoniza. Y a través de este balance, otra vez nos permite llegar al equilibrio. Eso. Entonces, les voy a invitar. Sí, estamos con un poquito de problema de señal. Vamos a instalarnos, a hacer esta meditación. Entonces vamos a poner recta nuestra columna y vamos a centrarnos con los ojos en el punto del tercer ojo, en el entrecejo, en la línea media del cuerpo. Este punto en acupuntura se llama el punto maravilloso. Así que nos vamos a mirar este punto con los ojos cerrados y vamos a poner los pies muy firmes, sin cruzarlos, en una postura cómoda, los pies en el piso, ¿vale? Eso. Entonces nos preparamos, cerramos los ojos, enderezamos nuestra columna. Comenzamos a respirar por la nariz, tomando aire con conciencia. Exhalamos. Volvemos a inhalar. Lento. Exhalamos de una manera lenta. Mantente con tus ojos cerrados para que vayas hacia adentro, para que puedas disminuir todos los estímulos y poder percibir mejor el efecto de la respiración. Paula, acompáñanos con una música, por favor. Y entonces, endereza tu columna para que la energía pueda fluir fácil. Comienza a respirar, tomando el aire lentamente. Exhala por la nariz lento. Vuelve a inhalar lento y profundo. Exhala lento y profundo. Comienza a sentir cómo entra el aire al pulmón. Comienza a sentir todos esos músculos que participan de la respiración. Comienza a relajar, a sentirte aquí y ahora, dejando que todos los pensamientos que están en tu cabeza pasen. Siempre la cabeza va a tener muchos pensamientos, pero no eliges ninguno. Toda la atención la vas a llevar exclusivamente a la respiración. Por tanto, observa cada movimiento de la respiración. Vamos a observar solo el cuerpo. Y ahora inhala muy lento. Y exhala muy lento. Más lento aún. El aire. Más consciente. Muy consciente. Y exhala. Lento y profundo. Lento, muy lento, profundo. Respiración activa. Respiración consciente. Respiración armónica. Permitiendo que tus pulsos se vayan armonizando. Comienza a hacerte cada vez más consciente de la forma que vas tomando el aire. Y deja que todo esto vaya centrándote, equilibrando. Ahora más lento aún, como si fuera un tai chi. Lento, lento, lento. Exhala consciente, lento, consciente. Y ahora siente como tu columna vertebral se puede alargar y alargar y alargar hasta convertirse en una gran raíz que es capaz de sentarse hacia la tierra. Visualízala, siéntela, imagínala. Y siente como esta raíz busca un piso muy firme.
Y desde esa firmeza, ese piso sólido, vamos a levantar la energía de la tierra, pisando el color rojo vino. Va a ascender de abajo hacia arriba, lentamente, muy lentamente, a través de la gran raíz. No es sino tu propia fundación, tu enraizamiento. Y va a ascender por tus pies, va a subir a rodillas. Y finalmente se va a unir cerca de la última vértebra de la columna, el coxis. Y después por línea media, por canal central, vértebra a vértebra, ascendiendo por ese camino, vértebra a vértebra, cervicales, cráneo, y de ahí hacia el cielo. Inhala profundo. Exhala profundo. Vuelve a inhalar, a exhalar lento y profundo. Y comienza a observar cómo te sientes. Constata el estado de tu mente. Observa esas sensaciones que tiene tu cuerpo. Observa cómo está la emoción. Vuelve a respirar lento y consciente, generando esa armonía, ese equilibrio en los pulsos, el pulso armónico, el pulso cardíaco. Eso. Y ahora suavemente, muy suavemente, obsérvate. Y lentamente comienza a volver. Suavemente. Suavemente. Vamos percibiendo nuestro estado. Vamos percibiendo nuestros sentires. Vamos suavemente volviendo a aquí y ahora. Eso. Para ir activando la energía. Eso. Continuamos entonces con esta experiencia. ¿Ya están todos? Todo. Estamos de vuelta. Sí, estamos de vuelta. Bien. Yo sí. Muy Espero que hayan podido relajarse y disfrutar de este momento de conexión. Esta es una forma muy útil para calmar la emoción. Mirando simplemente. Alrededor de los 3 minutos generamos un cambio. Si a la vez incorporamos algún pensamiento positivo, algún recuerdo amoroso, alguna fotografía de esas que son sumamente valiosas para nosotros, que van a ampliar nuestros pechos, van a elevar nuestra frecuencia vibratoria hacia el amor. La iniciación de este tipo de respiración, alrededor de 3 minutos al día, ojalá siempre a la misma hora, de preferencia en la mañana. 3 minutos no es tanto tiempo, pero es una forma de orden, de enfrentar el día desde otro lugar, con una
genera una relación en el cuerpo que es muy hospitalaria, es muy agradable. Eso. Siguiente diapositiva. Paula, por favor. Les quería comentar que la vibración de las emociones es muy importante a la hora de comprender cómo es nuestro cuerpo. Entonces, hay emociones que son de alta vibración, que son aquellas que nos acercan a la vibración del amor. Y hay vibraciones de baja vibración o de baja frecuencia vibratoria, que son aquellas que nos alejan del amor. Entonces, por ejemplo, la alegría es una, o la paz son estados del ser que son profundamente transformadores hacia un estado de bienestar. La rabia es una emoción de tan baja frecuencia vibratoria que, bien, estamos en la rabia o estamos en el amor, pero no podemos generar esa comunicación simultáneamente. Entonces, ¿qué sucede? No nos hacemos conscientes de la cultura de las emociones. ¿Qué pasa cuando estamos criticando, estamos malhumorados, estamos bajo juicio? De un experimento en distintos idiomas que generan un mandala muy similar a lo que se ve allí. Entonces, estas palabras, estos sonidos de alta vibración, hacen que nuestro cuerpo, nuestras moléculas se transformen en una forma muy armónica, preciosa, verdaderos mandalas, como he dicho. Pero en el caso contrario, tanto en la música, cualquier forma de frecuencia vibratoria sonora, cuando las vibraciones son bajas, lo que sucede es que esa misma molécula se transforma en algo amorfo y bastante desdibujado, para usar las palabras en las que se refirió Paula. Entonces, hagámonos conscientes desde esta nueva cultura que nosotros podemos generar una relación con nuestro cuerpo y las emociones de manera mucho más virtuosa a través de la autogestión, sabiendo que es nuestro propio cuerpo el que se transforma en estas formas horrendas porque nosotros somos 70% del agua. Entonces, si bien hasta ahora tal vez no tenemos manejo, donde podamos invitar a cada uno de esos comensales a participar en esta construcción del ser. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuli. Me gustaría también a los participantes que estuvieron en este taller, regalarles un libro que se llama el taller que hice hace poquito de los 4 acuerdos, para que me lo soliciten para enviárselos. ¿Ya? Me gustaría también, si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Parece que quedaron todos muy relajados. ¿Ah? La Yuri los dejó muy relajados a todos. Yo quiero hacer una pregunta. Encantada.
Mira, yo estoy 100% de acuerdo en algo que tú dijiste, y es que la educación emocional no se enseña como en ninguna parte. Yo siento que eso uno lo trae desde la casa y va aprendiendo también en el camino. Hoy día se habla más de este tema, yo recuerdo que en mi infancia no se hablaba nada de este tema. Pero desde ahí mi consulta, pensando también en la familia, ¿a qué edad o desde qué etapa, desde qué momento y de qué forma uno puede ir trabajando esto con los niños para que en el futuro sean adultos que puedan enfrentarse a este tema emocional que es tan potente, para que en el fondo no sufran a lo mejor lo mismo que hemos tenido que pasar nosotros para poder entender muchos temas? ¿O algún Mira, tip al respecto? agradezco tu pregunta. Yo creo que efectivamente los niños son bastante más simples que nosotros y se conectan mucho más fácilmente con las emociones. Somos a veces los adultos los que muchas veces no permitimos que los niños expresen sus emociones, ¿ya? Y pasa con el tiempo que las emociones se van durmiendo son los adultos los que tienen que despertar esas emociones. Yo creo que a veces conectándose con un niño uno se despierta mucho más. Yo creo que una manera es dejar que los niños sientan y validar sus emociones. Es decir, si el niño llora, no es decir no llores. Si el niño está llorando, dejarlo que llore y que exprese su emoción, porque las emociones fluctúan. Es decir, nosotros no somos solo una emoción, somos muchas emociones en el día. Podemos sentir en la mañana tristeza, luego angustia, miedo, alegría, es decir, pasamos por una gama muy amplia de emociones, pero no necesariamente tenemos que atraparnos en una emoción. Entonces, yo siento que una manera es permitirle al niño que exprese su emoción y no hablar tanto, no llores, no grites, obviamente que al niño, esperar que el niño exprese su emoción y a lo mejor después de eso, que le exprese, a lo mejor si fue una pataleta, en el caso que expresó una rabia, decirle, eh, entiendo que tienes rabia, es decir, es muy importante validar la emoción del otro. Aunque yo no la pueda entender, es la emoción que está sintiendo. Y lo que hacemos muchas veces es invalidar la emoción del otro. Y al invalidar la emoción del otro, negamos al otro. Entonces, mucho pasa y mucho sucede que las personas empiezan a reprimir su emoción porque sienten que no son validados socialmente por otros, o porque le dijeron que no tenían que sentir. De hecho, en el libro de los 4 acuerdos, que fue un taller que hice hace poquito, de Miguel Ruiz, hay una niña que sale en el libro y que esta niña cantaba. Tenía más o menos unos 12 años y llegó a su casa y la madre venía llegando al trabajo muy cansada y la niña cantaba y seguía cantando y cantaba precioso. Y en un momento dado la mamá le dijo, ya no aguantó más, y le dijo, cállate que cantas pésimo. En ese momento esa niña nunca más cantó, nunca más, inclusive se convirtió en una niña tímida. Es decir, la mamá tampoco quería, a lo mejor, decir lo que dijo, pero sin embargo esa niña hizo un acuerdo y reprimió su emoción. Por eso es bien importante que nosotros como adultos le permitamos a los niños y a nuestros hijos expresar sus emociones. Y luego tener un espacio, obviamente que sea una emoción desagradable, conversar y que pueda expresarlo, porque las emociones se sienten y luego puede uno llegar a una interpretación, pero en ese momento el niño no está entendiendo una explicación, solo está sintiendo. Inclusive hay un dibujo que es bastante útil, que lo puedes buscar en Google, a lo mejor, que muestran caras de distintas emociones y al niño se le puede
Inclusive, efectivamente hay niños que tienen como súper desdibujadas las emociones y se trabaja mucho también en adicciones, donde las emociones están sumamente dormidas. Entonces, se hace que la persona identifique qué está sintiendo a través de estas pequeñas caras, que son bastantes, ¿ya? No es lo mismo estar feliz que sentirme satisfecho, por ejemplo. No sé si contesté tu pregunta, pero Sí, cualquier... tengo aporte. Muchas gracias. No hay por qué. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, Hola, mi nombre es Yasna, ¿cómo están? hola Yasna, me gusta saludarte. Igualmente. Miren, tengo varias dudas. No me quedó un poquito claro, o sea, el tema de cómo sanar la emoción. ¿Se sana a través de la meditación o hay otra manera también de sanarla? A ver, En el fondo, ¿cómo se llega al equilibrio para poder como, no tener una emoción tan intensa? yo creo que los mecanismos y las maneras de sanación, como la Yuli acaba de hablar, ella trabaja en sintergética, uno puede utilizar la meditación, uno puede utilizar la respiración, la psicoterapia, la aromaterapia, la risoterapia, es decir, yo creo que es lo que te hace sentido a ti, ¿ya? Pero si hablamos de la emoción como tal, las emociones hay que sentirlas, o sea, es una cosa básica, es decir, yo las emociones no las puedo pensar, las tengo que sentir. Yo siento lo que siento. El tema es que muchas veces las emociones las reprimo y somatizo en el cuerpo lo que le pasa al alma, que es un poco lo que la Yuli estaba diciendo. ¿Ah? Somos mente, somos cuerpo, somos alma, somos cuatro patas, digamos, ¿ya? Cuando tú logras estar en un proceso observativo de ti misma, ya sea con psicoterapia, ya sea con meditación, tú logras una conexión con lo que tú estás sintiendo, independientemente que puede ser una emoción dolorosa o puede ser una emoción placentera. Lo importante es la conexión que tú tengas y tener la conciencia de saber qué estás sintiendo y cuál es la interpretación que tienes de esa emoción y dónde se localiza, porque las emociones, además de tener un nombre, tienen una intensidad, como te decía, y además tienen una interpretación, es decir, yo no siento miedo por cualquier cosa, yo no siento alegría por cualquier cosa. Hay una creencia, una valoración de esa situación o de esa emoción. Y luego hay una sensación en tu cuerpo y probablemente te va a demandar hacer algo y cumple una función. Ahora, la forma de sanar las emociones, yo siempre creo que no se trata de sanar, sino que se trata de tener conciencia emocional sobre lo que tú estás sintiendo. Porque obviamente que yo también me puedo sentir atrapada en una emoción dolorosa por mucho tiempo. Por ejemplo, hay gente que tiene un duelo no procesado o que falleció alguien, por ejemplo, y que después de 10 años o sufrió un acto de violación o, o fue víctima de un accidente, en fin, y pasa mucho tiempo donde esa persona no reprime el dolor, sigue adelante y empieza finalmente a somatizar en el cuerpo lo que le pasa. Entonces, yo te diría que la emoción hay que permitirla sentirla y hay herramientas para ello. Yo trabajo con DBT o DBT, yo trabajo con regulación emocional y donde hay ejercicios específicos donde tú tienes conciencia de tu emoción. Y luego hay maneras de observar, de experimentar y además de recordar las ocasiones en que te sientes de diferentes formas, no solamente uno puede sentir miedo, pero no siempre siente miedo. A veces sientes valentía, a veces sientes tristeza, a veces sientes alegría. Es decir, las emociones no son siempre displacenteras, también son placenteras. Y las técnicas, existen muchas, el mindfulness,
la psicoterapia, la meditación, la observación. Es decir, yo creo que es lo que te haga sentido a ti, de hacer un proceso psicoterapéutico, ya sea cual sea, siempre va a ser de gran ayuda. No sé si contesto tu pregunta. Y sí, en el fondo, bueno, lo que entiendo es que lo que te da resultado en el fondo. ¿Cómo? Intentar con una técnica hasta que una te dé resultado. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? A ver, si yo estoy en un estado emocional, por ejemplo, ¿qué me ha pasado a mí? Yo atiendo mucho paciente, la Yuli también atiende mucho paciente, y obviamente que hoy día la emoción primordial o la que ha estado gatillando ha sido la angustia, el miedo, ¿ya? Obviamente que es una emoción displacentera, una emoción dolorosa, ¿no es cierto? Pero yo me puedo quedar atrapado en esa emoción, entonces tengo que buscar ayuda, y ser valiente de buscarla, y atreverme a ser humilde también de pedirla, y obviamente que yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta, en fin, soy constructivista, tengo una orientación, tengo un modelo, pero existen muchos modelos, no solamente estoy yo. Es decir, hay muchas cosas que se van acompañando, pero todas las personas son distintas y no todas. Hay gente que le gusta el psicoanálisis, otra que le gusta otro tipo de terapias, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que buscar dentro de ti lo que a ti te hace sentido, lo que realmente te conecta contigo. Esa es una pregunta que te tendrías que hacer tú. Jasna. No, porque inclusive la musicoterapia, inclusive la música, la pintura, es decir, hay muchas técnicas. Yo te invitaría a mirar lo que te resuena, no obstante, de todas maneras, yo pienso que un primer paso sería la autoobservación, como dice Paula. Uno en ese estado de tranquilidad a través de la respiración comienza como a sentir esa emoción, a comprender qué te afecta, cómo te afecta, en qué parte del cuerpo te afecta, y te quedas simplemente allí sobre la emoción, acompañando la emoción, aceptándola. Cuando uno abre un espacio sensible y acepta esa manifestación, de alguna manera va perdiendo miedo y va perdiendo fuerza esa manifestación. Y hay un momento en que simplemente empieza como a disiparse, empieza a disiparse. Esa es una forma que puedes practicar. Obviamente hay un registro enorme de intensidades y de emociones, muchas de ellas de todas maneras va a ser con ayuda, pero cuando uno está solo en casa y necesita, por ejemplo, sostenerse, esta es una manera de simplemente estar en un espacio a través de esta mesa donde desde la mirada completa de tu ser, es decir, desde el 100% de la mesa, puedes mirar ese 25% que es la emoción. Y es de ese 25, esa emoción que está en ese momento aflorando. La miras amorosamente porque es parte tuya, es parte de tu ser. Como decía muy bien Paula, no descartamos, no le asignamos valor, no le decimos que ni es positiva, ni es mala, no es buena, no es mala, simplemente es. Y desde esa visión de frente, comprendiendo que te pertenece y que tiene una razón de ser, quedándote mirándola. De esa manera va perdiendo fuerza, va también perdiendo poder sobre ti. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el chat hay una. Ya. ¿La puedes leer tú? Tengo una duda. Si mi cuerpo somatiza mis emociones, pero ya sé qué emoción desencadena estos síntomas, las hago visibles, verbalizo, pero aún así no sano. ¿Cómo le ayudo a mi cuerpo a resetearse, por decirlo de alguna manera?
A ver, de nuevo, Julie, perdón que estaba poniendo el Cuando, power. ¿Ya? cuando el cuerpo somatiza una emoción y cuando se conoce el síntoma que desencadena esa emoción y se hace visible, cómo verbaliza, pero aún así no logra sanar. Cómo ayuda al cuerpo a resetearse, a resetear esa emoción que de alguna manera está encapsulada en el cuerpo, Paula. A ver, bueno, yo creo que la reprogramación es un poco de lo que tú también haces, y yo también lo hago a través de DBT, ¿ya? A ver, yo creo que esto no es como mecánico, ¿ya? Yo creo que eso es bien importante. Yo creo que la conciencia o la autoconciencia es algo que uno tiene que desarrollar, ¿ya? Obviamente que un dolor de cabeza, y si vamos más allá, porque la pregunta puede ir más allá, un cáncer, por ejemplo, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que yo le diría a esa persona es que lo primero que tiene que hacer es hacer un reconocimiento de qué está sintiendo y de preguntarse a sí misma qué es lo que siento, qué emoción, qué nombre le doy a esa emoción. ¿Ya? Una vez que logro identificar el nombre de la emoción, que yo creo que no es fácil preguntarse a sí mismo qué estoy sintiendo. Si yo me preguntara, de hecho este ejercicio lo hago yo con mis pacientes y les digo que el ejercicio primero que tienen que hacerse es preguntarse a sí mismo 3 veces en el día qué emoción siento, qué nombre y qué intensidad de 1 a 10. Es un ejercicio y generalmente les doy 1 o 2 semanas a que se pregunten eso. Y les cuesta a algunos no. Y luego empezamos a trabajar cuál es la sensación corporal, ¿ya? Porque siempre cuando yo siento una emoción hay una interpretación, y ahí viene un poco la distorsión cognitiva y el pensamiento en nuestra mente, que a veces nos atrapa con esta memoria nenéptica sobre ciertas creencias o ciertas memorias visuales, auditivas, tácticas, en fin, que pueden perpetuar el estado. De hecho, hay gente que se queda atrapada. Entonces yo diría que lo primero es reconocer qué es lo que me provoca luego, después de que sé el nombre y la intensidad, es saber cuál es la creencia o el valor que le doy a eso. Porque yo, por ejemplo, puedo tener rabia. Yo puedo tener una rabia 10, pero hay un evento, hay algo que me causa la rabia. Yo lo dije en el Power, donde siento la rabia o la vergüenza. Y lógicamente que si esa creencia está atrapada en mí, es decir, yo no valgo, no soy valioso, yo le diría a esa persona que la manera de reprogramarse es generando una mejor autoestima de sí mismo, ¿ya? Y cambiar la lectura de decirse a sí mismo, no soy valioso. Una persona que, por ejemplo, hoy día estoy triste, también le diría a lo mejor que valore, que valide su tristeza, pero que también vea la botella medio llena, es decir, no siempre se ha sentido triste, hay momentos en que esa persona se ha sentido muy feliz, que a lo mejor no está viendo la abundancia que hay en su vida. Entonces, yo siento que cuando uno está atrapado en esta mente o emocional o racional, finalmente, o te vas a un lado, tienes que llegar a la línea del medio, al equilibrio. Pero para eso se requiere conciencia emocional y trabajar sobre las emociones. Mira, yo te diría que cuando hay algo que está encapsulado en algún órgano, en general hay una identificación del órgano con una emoción. En general, por vibración, las tristezas se van al pulmón, por ejemplo.
los miedos se van a los riñones. Entonces uno tiene que entender qué zona del cuerpo está afectada y después entender si es rabia, qué fue aquello que originó esta emoción. Siempre hay un evento que origina la emoción. Hay que identificar ese evento y hay que trabajar sobre ese evento. Hacerse las preguntas que corresponden para generar la comprensión. Cuando no entendemos, cuando solo entendemos, pero no hacemos la comprensión, que es una bajada del corazón, que no requiere solo de una bajada, que requiere a veces de 2 veces el juego de llevar al corazón para la comprensión, es muy difícil avanzar. Entonces, para sanar, uno tiene que mirar este repertorio completo, mirar el evento, los protagonistas, ver qué pasó y entender que también aquí hay un aprendizaje, había algo que te pertenece a ti como protagonista, y mirar ese aprendizaje y llevarlo a un espacio luminoso. No solamente quedarse con la situación de compresión que implica ese evento, sino que tratar de llevarlo a un estado de aprendizaje para quedarse desde la mirada del aprendiz y no solo el de la víctima. Cuando uno se siente doliente y sufriendo, el sufrimiento es una forma como de prolongación del dolor. Pero el sufrimiento también es una opción, es una elección que hacemos. Tal vez bastante inconsciente porque no tenemos manejo emocional. Pero hay que saber que el dolor es real, pero el sufrimiento es una prolongación de un dolor y lo transformas en un estado, y ese estado determina tu temperamento, y ese temperamento puede terminar afectando a la personalidad de uno. Es decir, hay que mirar muy bien hasta dónde somos capaces de llevar un estado de daño, de dificultad. Entonces, nosotros somos personas eminentemente libres, lo somos, eso es intrínseco de cada cual. Desde ese lugar de la elección, nosotros podemos elegir un pensamiento negativo o podemos elegir un pensamiento positivo, como dice Pablo, el vaso lleno o el vaso vacío. Si yo miro el vaso lleno, voy a encontrar el para qué de la situación, y no solamente el por qué me sucedió esto, el por qué siempre te va a llevar a ese estado de dolor. Entonces yo pienso que la invitación es a ir transformando las memorias. Y una de las formas es entendiendo que hay pensamientos que son negativos y hay otros que son positivos, tratar de elegir el positivo y tratar de encontrarle el sentido. Entender que es una oportunidad de aprendizaje. No calificarlo de nuevo ni como bueno ni malo, sino entender qué te está mostrando la vida, qué puertas hay que cerrar, cuáles hay que abrir, y de esa manera ir avanzando. Entonces, una forma de soltar esta cápsula es traer toda la información a la mesa y mirarlo. Y ver lo que es clarísimo, ver lo que no está claro y ver las dudas. Las dudas para mí es una forma de información que falta simplemente. Entonces, con esa mesa empezar a resolver. Mirar objetivamente lo que hay y ver hasta dónde yo estoy siendo atrapada. Entonces, también, ¿por qué a veces no podemos sanar? Porque hemos hecho un foco hacia el dolor y una elección hacia el dolor y dejamos de ver las múltiples posibilidades y alternativas que nos está otorgando la vida en el mismo momento. O sea, lo que pasa es que la tristeza, la depresión, todo lo que es de alguna manera compresión, nos lleva a un estado así como de un foco que nos impide como ampliar las miradas. Eso es otra cosa. O sea, conectarse con tu espacio de sanación es también encontrarse con tus propias fortalezas. Entonces, mirar estos aspectos que te comprimen desde un estado amoroso, de alta vibración, mirarlo y entender para qué está. No sé si me explico. Súper. Me parece muy bien. Yo creo que toda mirada y comprensión nos ayuda a sanar, pero la responsabilidad que tenemos es justamente de no quedarnos atrapados en estados de sufrimiento, sino que todo lo contrario, intentar de alguna manera elevar nuestro estado de conciencia y trabajar aquellas cosas que nos están perturbando, aquellas cosas que nos están haciendo ruido,
y atrevernos a pedir ayuda, a buscar métodos para sanar. A veces puede ser hasta un amigo, hay distintas formas, pero no quedarnos ahí. Es decir, la invitación un poco es a no hacernos los lesos. Si hay algo que nos perturba, bueno, buscar la solución. No sé si hay alguna otra pregunta, si ya están, me imagino, ya un poco cansados. Yo agradezco a Yuli y a todos ustedes y les ofrezco el libro y el Power también para que si alguien lo quiere releer o quiere escuchar, verlo de nuevo, no hay ningún problema. Paula, Gracias. ¿Sí? buenas noches, hablas con Diana Darica, ¿cómo estás? Hola Diana, qué gusto saludarte. Bueno, primero que todo, felicitarlas porque estuvo muy bueno el taller el día de hoy. Me gustó mucho, me relajé bastante y aprendí un poco más de las emociones. Pero me surgió una duda, Paula, ¿qué quiere decir cuando hablas de memoria nenéptica? ¿A qué se refiere? La memoria nenéptica se refiere a que, por ejemplo, los traumas, de alguna manera nosotros tenemos vivencias de niño o experiencias dolorosas y a veces esas quedan atrapadas en nuestra memoria nenéptica y a veces podemos volver a vivir una situación parecida y sentimos que estamos viviéndola de la misma forma. Por ejemplo, tú puedes haber tenido un accidente de niña automovilístico, ¿no es cierto? Y hay una memoria ahí que quedó de un accidente y luego vuelves a vivir una situación similar donde a lo mejor ni siquiera está pasando lo mismo, pero la sientes como si la estuvieras viviendo de la misma forma. Eso se llaman los traumas o el estrés postraumático que muchas veces no es tratado, que muchas personas vienen con duelos o con duelos no procesados o con cosas que recuerdan de niños y que aparecen de repente y que las vuelven a vivir como si estuvieran viviéndolas. Perfecto, gracias, Paula. Ahora me quedó clarito. Ya, qué bueno. Gracias por Buenas tu noches. participación. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo solo quiero agradecer la oportunidad y bueno, quedamos abiertos por si hay más consultas a través de los correos electrónicos. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y que tengan una muy buena noche. ¿Ya? Espero prontamente anunciarles el nuevo taller, así que estamos en contacto. Cualquier pregunta, cualquier duda, pueden contactarnos. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Gracias, nos vemos. Que tengan Nos buenas vemos. noches. Chao. Que estén bien.